Vamos a hablar ahora brevemente de estimación. Este es un tema que ustedes van a tocar, pero vamos a pasar rápidamente por la estimación. Normalmente para estimar nosotros usamos geoestadística, como ustedes saben. Y la diferencia con la estadística es que nos ofrece una forma de describir la continuidad espacial de los datos. ¿Cómo nosotros medimos la continuidad? Mediante las funciones de covarianza, o variograma, o correlograma, que son parecidas. ¿Ya? Ya, llegamos al problemita que hemos hablado todo el rato, que es que tenemos pocas muestras. ¿Ya? Por eso es que es tan importante el dato duro, el dato que sea bueno, y hacer un EDA que sea bueno. ¿Sí? Sacarle el jugo a los datos como hemos tratado de hacer con estos ejercicios en Orange. Es importante usar los datos de los geólogos, de los geotécnicos, los químicos, los metalúrgicos para lograr las mejores UGM posibles, porque es complicado estimar con tan poca muestra. Vamos a retomar el tema de la regresión lineal, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver que el Kriging es un estimador lineal, eso es. Eso no es nada más que eso. Entonces, la estimación lineal ya lo vimos, tiene la forma de I igual a más BX, donde A es el intercepto y B es un coeficiente que está relacionado con la pendiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona la variografía, el análisis espacial? Bueno, lo que hace esto, básicamente, es considerar pares de muestras, ¿ya? Entonces, va haciendo pares. Tenemos acá 30 muestras, por ejemplo, y él es capaz, por ejemplo, saltándose un espacio, hacer, en este caso, 24 pares. Parece que alguien te no sé si es el Edinson. Ya, de nuevo. Miren, acá, en esta muestra que estamos viendo acá como en una planta, nosotros podemos hacer pares, ¿cierto? A una distancia 1. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los pares. ¿Se dan cuenta? Vamos trabajando con... Copio. No sé qué es. Edison. Creo que usted lo puede silenciar. Ah, sí. Ah. ¿Cómo? Ya se silenció. Ya se silenció solo. Entonces estábamos diciendo que para estudiar la correlación espacial, lo que hacemos es estudiar la relación entre los pares. ¿Sí? Por ejemplo, en esta posición 0,1 vamos haciendo a una distancia de 1 estos pares. Este con este, este con este, este con este. Ustedes esto lo han visto seguramente antes. Si nos vamos a una distancia de 2, bueno, el número de pares se reduce, ¿cierto? Ya pasamos de 30 a 24. Cuando tenemos muchas muestras, ¿cierto? Vamos a hacer pares a una, como está acá, a 1, a 2, a 3 y así, cada vez con menos, con más distancia y menos números de pares. ¿Por qué se hace esto? Porque se supone, bueno, es así en realidad, que mientras más cerca estén dos muestras, están más relacionadas. Por ejemplo, las leyes se van a tender a parecer más si están más cerca entre sí. La dureza va a tender a ser más parecida si está más cerca. ¿Sí? Entonces lo que nosotros logramos es lo siguiente. Vamos a estudiar la correlación. ¿Ven? La correlación de pares. Por ejemplo, a 1, 1 metro puede ser, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, va bajando el número de pares. Pero fíjense también lo que va reduciéndose. Se va reduciendo la correlación. ¿Se ven? Y es natural porque mientras más grande la distancia, 2, 3, 4, entre los pares, menos se van a tender a aparecer esos valores.
De eso trata la geoestadística, de tratar de encontrar estas correlaciones y hasta dónde alcanzan estas correlaciones a existir. Entonces, se generan funciones como la función esta es la correlación que acabamos de ver ya. Aumenta la distancia entre los pares, ¿lo ven? Acá en el eje X, y la correlación se va debilitando. Ese es el objetivo de la geoestadística, se basa en esto. La covarianza, que es básicamente lo mismo que la correlación, se va debilitando. Y la función semivariograma, que desgraciadamente no está acá, no sé por qué, qué raro, no la puse. Bueno, van a tener que ustedes ver cuál es la función semivariograma, pero a medida que crece es contraria a esta. A medida que crece, va perdiendo correlación espacial. ¿Ya? Mientras más pequeña es el valor en el eje Y, más fuerte es la correlación. Normalmente las muestras más cercanas, los pares más cercanos, tienen mayor correlación. Entonces, técnicas de geoestadísticas para estimar, hay varias. La más común es el NN. ¿Qué es el NN? En que, por ejemplo, tú a un bloque le das el valor de la muestra más cercana. Ese es el NN. Si la muestra más cercana tiene una dureza de 13,3, todos los bloques que estén más cercanos a esa muestra van a tener 13,3. El modelo no es muy bonito que queda, pero se usa también. Otro modelo es el ID. ¿Ya? Normalmente es el ID2. Ese modelo usa la distancia entre el bloque y las distintas muestras para hacer una estimación. Solo se basa en la distancia, no tiene ninguna estructura espacial. Ya no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver con esto. Esto tiene que ver con el Kriging, que sí se hace cargo de la estructura espacial de los datos. Esto no. Esto solamente usa la posición de los datos y la distancia y sus valores. Entonces, como estábamos diciendo, el Kriging tiene en el eje X la distancia de los pares. ¿Ya? Y tiene una función variograma, que es esta, en el eje Y, que va creciendo a medida que se pierde la correlación. Llega un momento en que ya esa correlación ya no existe. Es solamente pura varianza. Ya no hay covarianza, es pura varianza de las muestras. Ya no hay relación entre las muestras. Entonces la geoestadística lo que busca normalmente es generar estos puntitos rojos, que son los variogramas experimentales, ¿ya? Que son los promedios del variograma a una distancia determinada, y modelar esa línea negra que se llama variograma modelo de variograma. Ya hay unas funciones predefinidas para eso. Lo que busca también es definir el range o alcance, es decir, hasta dónde las muestras se correlacionan, hasta dónde yo puedo usar esta distancia para estimar un bloque. ¿A qué distancia voy a utilizar las muestras para estimar un bloque? Esto es básicamente la función variograma, y esto lo van a ver con el instructor, creo que el próximo fin de semana. ¿Ya? Yo no quise meterme mucho en este tema. Sí me gustaría mostrarles este diagrama que me gustaría proponerles, que es el tipo de estimación. El tipo de estimación que deberíamos utilizar en el caso de la geometalurgia. Entonces, si tenemos variables que tienen continuidad espacial, que pueden armarse, digamos, variografías, entonces evidentemente lo que deberíamos usar ahí es una herramienta geoestadística. Ojalá un Kriging. Pero si tenemos muy poca muestra o no hay continuidad muy clara, entonces una opción es que nos vayamos por los proxy. ¿Recuerdan? Proxy. Y si el proxy da muy mal, no hay correlación estadística tampoco, lo último que podemos hacer es imputar. Por ejemplo, ponerle a todos los bloques de una unidad un valor promedio. De repente tenemos 3 muestras y no podemos hacer más que eso. ¿Ok?
Esta es una sugerencia, como un diagrama de qué decisión tomar, qué estimador usar. Si usar una geoestadística, un proxy o simplemente ponerle el promedio. Aquí también he agregado esta escala desde más a menos. La calidad de la aproximación generalmente va de más a menos. Esta es la peor, obviamente. El número de muestras que yo requiero también aquí es más alto. Para lograr una variografía voy a requerir de cientos o quizás más de cientos de muestras, lo cual es costoso. El costo obviamente acá es más alto y aquí es muy bajo. Y lo otro que es súper importante tener en cuenta es el nivel de proyecto, ¿se acuerdan? Si estamos en un scoping, en una cuestión conceptual, esto está perfecto, no hay problema. ¿Ok? Pero si ya estamos yendo a un PFS, a un FS o a una operación, nosotros deberíamos contar ya con geoestadística o al menos con proxy. ¿Vale? ¿Estamos bien? Vamos a avanzar. Algo que es importante también en geometalurgia que se está estableciendo es darle una especie de confianza a la estimación de la variable geometalúrgica. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de este yacimiento, de esta directriz, ellos definen 3 niveles de confianza. ¿Y cómo lo miden eso? Lo miden con el alcance en el variograma, si es que este estuviese. ¿Ya? Entonces usan el alcance para decir, mira, en realidad hay una confianza alta si estamos dentro del alcance del variograma. Si ya no tenemos el alcance, vamos disminuyendo nuestro nivel de confianza en la estimación del bloque. Una cosa es la estimación del bloque y otra cosa es cuánta confianza yo le voy a asignar a esa estimación. Si tengo baja confianza, tengo que tratar de subir esa confianza, al menos para los planes más próximos. No debería tener bloques que van a entrar en producción con un nivel de confianza baja. Eso no debería ocurrir, porque nos podemos meter en un problema. Bien. Con respecto a campañas de corto y mediano plazo, ya lo hemos conversado, hay que buscar normalmente opciones a los test metalúrgicos, porque es difícil a veces generar no sé, un test de dureza todos los días, o para cada frente, no sé, es complejo. Pero podemos usar los proxies que ya hemos conversado, el NIR, la química, y de esa forma poder apoyar un modelo de bloques de geometalurgia. Hay un caso que quiero que repasemos, que es el penúltimo. Y después que viene... ya. Bien, vamos a incorporar un caso número 12 que yo les envié por correo hoy día. Por favor, ¿pueden acceder a ese? Y descargarlo. ¿Profe, no vamos a usar el Orange con este caso? No. Este caso es súper sencillo. Miren. Lo que vamos a hacer acá es solamente para que veamos un concepto y lo veamos en el Excel. El concepto es la aditividad. Yo no sé si han escuchado hablar de esto, pero me voy a saltar estas cosas.
En geoestadística, y para que nosotros podamos estimar variables, estas tienen que ser aditivas. ¿Qué quiere decir aditivas? Quiere decir que si yo a ver, mejor lo voy a explicar con un ejemplo. Miren este ejemplo. Estudiemos este ejemplo que está en pantalla. Tenemos dos muestras para test metalúrgicos. Ambas muestras pesan 1 kilo. ¿Sí? Pero una tiene una ley de cobre de 2%. ¿Ok? La otra tiene una ley de cobre de 1%. Si lo llevamos a metal, esta muestra tiene 20 gramos de cobre, mientras que esta tiene 10. Bien, excelente. ¿Estamos claros? No hay problema. Hagamos un test de flotación. Si yo hago un test de flotación y obtengo un 95% de recuperación para esta muestra, y luego obtengo un 85% de recuperación para la muestra 2. Entonces la pregunta es, si yo promedio estas muestras, si yo las junto, las mezclo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Me va a dar 90 o no? No, nos da 90, porque depende del fino que aporta cada uno. Exactamente. ¿Se entiende la idea? Porque yo estoy recuperando ¿qué cosa? Estoy recuperando cobre, estoy recuperando metal. Y esta muestra tiene el doble de metal que esta otra. ¿Sí? Si yo sumo, hago el promedio de estos dos, me va a dar 90. Cuando hago una estimación geoestadística estoy haciendo eso. Básicamente estoy promediando, estoy diciendo, acá el medio, por ejemplo, me va a dar 90. Pero eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la recuperación, ese valor, es un número que no tiene nada que ver con el metal. Es solamente un valor, ¿cómo decirlo? Es un valor relativo, ¿cierto? Es un valor relativo a cuánto metal yo extraje en este test. Yo recuperé de estos 20 gramos, recuperé el 95%. Es decir, 5, 10. Bueno, lo que sea. En cambio, aquí recuperé el 85%. ¿Sí? Pero se dan cuenta que si yo mezclo estas muestras, la verdad es que esta muestra tiene más cobre, más metal, y la recuperación en realidad debería ser superior a 90. Si tenemos dudas respecto de esto, lo vamos a aclarar con el ejercicio que les envié. ¿Pueden descargarlo? ¿Lo tienen? Sí, profesor, compártese. A ver. Acá está lo que les envié. ¿Ya? Esto es un caso real, para que vean el efecto, ¿ya? Aquí están puestos el Q1 y el Q3, es decir, la muestra que es el 25% de la distribución y la muestra que es el 75% en cuanto a ley de cobre. ¿Ya?
Miren, si tienen el Excel, veamos, vamos viendo. Acá hay unos valores. ¿Qué es esto? Es el promedio entre estos dos, ¿cierto? Simple. Pero resulta que esta muestra que tiene más recuperación tiene mayor ley. ¿Sí? Entonces pesa más porque lo que nosotros estamos recuperando es metal. Si no les queda tan claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un valor súper bajo acá. A ver, 0,2. Y aquí vamos a poner 60. Quiero que primero me digan si me están escuchando. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profesor. Sí. Miren, fíjense. Vale, gracias. ¿Ven la diferencia? Miren. Una muestra con una ley súper alta y una recuperación súper alta en flotación. Una muestra con recuperación con ley súper baja y la recuperación bastante baja. ¿Qué pasa si yo las promedio? Miren lo que da. ¿Se nota? ¿Sí? Eso va a ser Kriging, básicamente. O cualquier cosa que estadística o geoestadística. Pero en la realidad no, porque miren. ¿Ven? ¿Qué está pasando? Que si yo mezclo estas dos muestras, casi todo el cobre lo aporta la muestra esta. Este cobre de 1,8%. Imagínense una celda de flotación. Están mezclando 1 kilo y 1 kilo. El kilo que trae súper poquito cobre, al mezclarse con el otro, resulta que ustedes van a recuperar metal. Ahora hay mucho más metal en esa mezcla que lo que tenían acá, que no había nada, había 0,2%. Entonces, lo que quiero mostrarles acá, que lo tengan en cuenta, es que la recuperación metalúrgica no es una variable aditiva. Teóricamente no deberíamos estimarlo con un Kriging, como lo hacen en algún lado, que no voy a decirlo, pero ustedes se imaginarán. En muchos lados se estima la recuperación directamente. Dado que la recuperación tiene una variabilidad baja, no es tan grave. ¿Ok? Solamente quería mostrarles este efecto, el efecto de tener que estimar recuperaciones con Kriging cuando la recuperación es un aspecto relativo que no considera la cantidad de metal. Un 90% de recuperación de una ley de 10% son 90 gramos. Un 90% de recuperación de 1% son 9 gramos. Ambos son 90% de recuperación, pero no hay que ver una con la otra en cuanto a metal. Solamente quería que tuvieran eso en cuenta, la aditividad. ¿Ya? Quisiera casi terminar. Profesor, consulta. Sí, adelante. Con el ejercicio anterior, ¿hay alguna esa variable de recuperación? Por ejemplo, estaba viendo que al tener cores totales iguales, funciona la variable y se convierte como aditiva, generando un core total igual. ¿No se podrá hacer algún arreglo matemático, por decirlo, de igualar mediante un factor los cobres totales y escalar la recuperación? No lo sé. Habría que evaluarlo. Mira, para ser bien claro, eso no lo sé. No lo sé, Patricio, no tengo la respuesta para eso. Pero quiero decirles que, siendo matemáticamente estricto, ni las leyes se debieran estimar. Esa es la verdad. Cuando uno se les dice eso a los geoestadísticos, se les cae el pelo. ¿Cómo estáis diciendo que no se pueden estimar las leyes? No, porque cuando estimamos leyes, asumimos que toda la densidad es la misma, en todos los bloques. Porque la ley no es masa, la ley es un porcentaje relativo. ¿Me explico? Es como 1% de cobre, un bloque, y el otro bloque también es un 1% de cobre, pero si uno tiene la densidad más alta,
no van a ser aditivas, porque tienen distinta densidad. Es un tema medio teórico, pero para tener en cuenta. Por lo tanto, en resumen, en la práctica, se considera como variable aditiva la ley y la recuperación cuando son recuperaciones muy estables, digamos. Si tú vas a mezclar unas recuperaciones muy bajas con unas muy altas, ahí puede quedar la pelota. Eso.